Buenos días, les damos la bienvenida a Funcas y les agradecemos que nos acompañen en esta jornada en la que vamos a presentar el libro Productos financieros para la transición energética que han realizado los profesores Peña, Rodríguez y Mayoral. Los tres nos acompañan hoy aquí y luego los presentaré. La idea de este libro surgió hace ya más de 2 años y lo que pretendíamos, entonces, un momento en el que ya se empezaba a hablar de la transición energética y de las necesidades financieras que esto iba a crear, pero no se hablaba con la misma intensidad que se habla ahora. Nuestra idea era, por una parte, resumir en una guía, en un mapa de carreteras, todos los desarrollos de nuevos productos y de nuevas instituciones financieras que están surgiendo para aportar toda esa financiación que es necesaria en los momentos actuales para financiar proyectos energéticos. Y, por otra parte, aportar una valoración de estos nuevos instrumentos, valorar para qué sirven y cuáles son sus ventajas y sus posibles inconvenientes. El resultado de ese esfuerzo, esa doble función de guía y también de valoración de lo que está ocurriendo este libro que les presentamos hoy y que les vamos a intentar resumir a lo largo de los próximos 60 minutos. Para hacer la presentación me acompañan los autores del libro y el director de estudios financieros de Funcas, Santiago Carbó. Santiago es catedrático de la Universidad de Granada y antes lo ha sido de la Universidad de Bangor, en el Reino Unido, y está con nosotros, con Funcas, desde hace ya también varios lustros, de hecho, décadas. Los autores del libro son Juan Ignacio Peña, que es catedrático de Economía Financiera en la Universidad Carlos III de Madrid. Su investigación se ha desarrollado en el campo de las finanzas y en el campo de la energía. Tiene un largo currículum que no les voy a detallar porque nos comeríamos buena parte del tiempo que tenemos para hablar del libro. Tiene un largo currículum en el que aparecen numerosas publicaciones en los dos campos, el de las finanzas y el de la energía. Autores del libro son también Rosa Rodríguez, profesora de Economía Financiera en la Universidad Carlos III y también con un currículum largo, muy extenso, y Silvia Mayoral, profesora de Economía Financiera de la Universidad Carlos III y también ha sido investigadora en estos y otros temas. Bueno, voy enseguida a darle la palabra a Santiago Carbó para que inicie la presentación del texto, pero antes contamos con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Montserrat Martínez, que ha tenido la amabilidad de aceptar abrir este acto y poner en contexto esa revolución energética, esa transición energética que ahora se está iniciando y que es la que motiva que se haya realizado este libro y que es la que motiva el interés que tienen seguro todos ustedes, están aquí acompañándonos por saber qué es lo que está pasando. La vicepresidenta de la CNMV ahora es reguladora, pero es también una profesional del sector, conocedora del mundo financiero. Antes de estar en la CNMV como vicepresidenta, desarrolló su carrera en CaixaBank y antes de esto en el BBVA, así que conoce desde dentro el funcionamiento del sector y formó parte también del Banco de España en un momento anterior a su incorporación a la CNMV. Para nosotros es una suerte contar con su presencia y solo queda el agradecerle que haya aceptado la invitación a acompañarnos. Así que pasamos ahora a su presentación. Adelante, cuando quieras. Buenos días y gracias Carlos por tus amables palabras de presentación.
Para mí es un verdadero placer participar en este acto de presentación del estudio de FUNCAS y quiero agradecer la invitación a FUNCAS y a CECA y aprovechar para reconocer la labor que ambas instituciones desarrollan en el ámbito de la difusión del análisis económico. El informe que hoy se presenta profundiza acertadamente en el estudio y la divulgación sobre las finanzas sostenibles y, en particular, en la necesidad de desarrollar instrumentos y productos financieros que permitan financiar la transición energética. Cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París requiere de importantes esfuerzos de transformación de las empresas y de nuestros hábitos de consumo. Y esta transformación necesita elevados volúmenes de financiación. La Unión Europea, según anunció el plan de inversiones del Pacto Verde, persigue movilizar hasta 1 billón de euros de inversiones sostenibles en la próxima década. Como señala el informe que hoy presentáis, uno de los elementos clave para ello es disponer de un marco regulatorio claro y consistente. Y hoy quiero precisamente hacer una breve reflexión sobre el marco regulatorio aplicable a esta área, al área de las finanzas sostenibles, y el papel de la CNMV al respecto como supervisor de valores. Y profundizaré después también en las nuevas obligaciones de información sobre sostenibilidad que afectan especialmente a los fondos de inversión y, en general, al sector de gestión de activos. El Acuerdo de París fue ratificado por la Unión Europea en octubre de 2016. Estamos hablando de hace ya más de 4 años. Desde entonces, en Europa se han puesto en marcha múltiples iniciativas y políticas destinadas a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Desde el punto de vista de un supervisor de mercados, como la CNMV, nos podemos preguntar cuáles son los elementos importantes en la regulación de las finanzas sostenibles. En mi opinión, la regulación debería ser tal que, en primer lugar, ayude a las empresas a gestionar sus riesgos climáticos y a financiar la transformación, la necesaria transformación de su negocio. En segundo lugar, que ofrezca la información necesaria a los inversores para que estos puedan comparar y tengan información fiable sobre los riesgos y el tipo de exposición que asumen. Y en tercer lugar, que permita el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación, como pueden ser los bonos verdes o los bonos sociales, y también nuevas vías para canalizar el ahorro, como los fondos de inversión sostenibles a los que haré referencia a continuación. En definitiva, un marco que permita el desarrollo de las finanzas sostenibles sobre la base de la claridad, la fiabilidad y la comparabilidad de la información, que dé confianza al inversor y evite el riesgo del conocido como greenwashing, si me permiten utilizar el término en inglés, o blanqueo ecológico. El avance realizado por las autoridades públicas, en particular las autoridades europeas, ha sido notable. Disponemos ya de una taxonomía que, si bien aún no está completa, sienta las bases para clasificar las actividades económicas sostenibles en toda la Unión Europea. La taxonomía reconoce como inversión verde o medioambientalmente sostenible aquellas actividades que hagan una contribución sustancial al menos a uno de los 6 objetivos climáticos y medioambientales que define y que, a su vez, además de esta contribución esencial, no dañe de forma significativa a ninguno de ellos. La taxonomía ofrece así un punto de referencia clave para determinar el grado de sostenibilidad de una actividad económica. Hay varios elementos de la taxonomía que esperan su desarrollo. Así, por ejemplo, aún no están definidos los criterios técnicos de selección para los objetivos, ni el detalle de las nuevas obligaciones de información que el reglamento de la taxonomía introduce al modificar normativa ya existente como la Directiva de Información Financiera, no financiera. Y también se está estudiando el desarrollo de una taxonomía social, entre otros aspectos. Y del mismo modo, se está trabajando en un área también muy relevante, que es evitar que la clasificación de las actividades sea excesivamente binaria, lo que permitiría tener en cuenta así actividades económicas que, sin cumplir los objetivos más estrictos de sostenibilidad, contribuyan a facilitar la necesaria transición hacia un modelo económico más sostenible. Dicho esto, a pesar de los avances regulatorios, aún nos queda mucho camino por recorrer. En los últimos años, ante la falta de un marco completo,
el sector privado ha tomado la iniciativa. Inversores y entidades han desarrollado estándares y principios de actuación para dar respuesta a una demanda creciente por parte de los inversores y por parte del mercado. Y el trabajo realizado cabe decir que es encomiable y, de hecho, está sirviendo de base para el desarrollo de estándares en ámbitos como la información no financiera o la emisión de instrumentos o productos financieros. Pero también es verdad que la falta de homogeneidad y los criterios comunes ha derivado, en algunos casos, en una pluralidad excesiva de metodologías y marcos y en una dificultad creciente para poder comparar la información publicada por las empresas. Esto da lugar, por ejemplo, a situaciones en las que una misma empresa o un mismo emisor puede recibir una calificación medioambiental totalmente distinta en función de la agencia que la otorga. De hecho, estimaciones recientes muestran que mientras en las calificaciones de calidad crediticia tradicionales, los créditos de rating, la correlación entre estos ratings otorgados por distintas agencias a un mismo emisor es muy elevada, se estima que está próxima al 99% la correlación. En caso de los ratings medioambientales o ASG, esta desciende hasta el 60%. La diferente metodología, la información utilizada o el tipo de marco escogido por la empresa para elaborar su información no financiera son algunos de los elementos que explican esta disparidad. De hecho, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA, publicó el pasado mes de enero un escrito a la Comisión Europea señalando precisamente la necesidad de la regulación de los ratings y herramientas de valoración de criterios ASG. Avanzar en la regulación común es, por tanto, una prioridad y para un supervisor como la CNMV una necesidad creciente. Por eso las finanzas sostenibles son uno de nuestros pilares en la estrategia que hemos definido para los próximos años. Como recoge nuestro plan de actividades, tenemos el compromiso de trabajar para facilitar el papel del mercado de valores en la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva que asegure la fiabilidad de la información al inversor. Nuestro papel aquí no es el de dirigir las inversiones hacia productos sostenibles. Esto corresponde al mercado, sino el de asegurar que existe un marco adecuado para que las empresas e inversores puedan tomar decisiones bien fundamentadas y con ello avanzar en la necesaria transición a la que he hecho referencia. A continuación, quiero centrarme, como les avanzaba al principio, en las nuevas obligaciones de transparencia sobre sostenibilidad que afectan o que se aplican al sector de servicios de inversión. Estas obligaciones son de aplicación desde el pasado 10 de marzo, como resultado de la aplicación directa, valga la redundancia, del Reglamento Europeo de Divulgación. En el ámbito de la CNMV nos estamos refiriendo a que estos requisitos afectan a las entidades gestoras y asesores financieros, así como a determinados productos y fondos de inversión. Así, las entidades obligadas por el reglamento, entre ellas las gestoras de fondos de inversión, tienen que informar en dos ámbitos complementarios. Por una parte, como entidad, tienen que informar, entre otros aspectos, sobre cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y en las políticas de remuneración, y también sobre las principales incidencias adversas que sus decisiones de inversión pueden tener sobre los factores de sostenibilidad. Estos serían los requisitos de información en el ámbito de o como entidad. Por otra parte, en cuanto a los productos y fondos de inversión que comercializan, deben ofrecer información detallada adicional en los casos en los que la gestora declare que el fondo promociona características medioambientales o sociales, que son las que encajan en el artículo 8, los también denominados en la terminología en inglés light green, y en aquellos en los que se declare que el fondo tiene como objetivos inversiones sostenibles, que son los que encajan en el ámbito del artículo 9. Sin embargo, la falta de definiciones claras a nivel europeo hace que la implementación no sea sencilla, ni para las entidades ni tampoco para los supervisores, pues estamos aún a la espera de los desarrollos normativos que establecerán los criterios técnicos de selección. Para facilitar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones en el mercado español, en la CNMV hemos aplicado un doble enfoque. Por una parte, hemos comunicado que ejerceremos nuestra labor de forma flexible
y proporcional a la hora de supervisar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a intentar es buscar y aplicar siempre criterios armonizados a nivel europeo, siguiendo las pautas que vaya determinando ESMA, y difundiremos criterios en formato de preguntas y respuestas para aclarar las consultas recibidas, resultado del contacto que estamos teniendo con las entidades. Además, hemos establecido un procedimiento simplificado para facilitar la actualización de todos los folletos de los fondos de inversión. Actualmente, el 85% de las gestoras ya han presentado la documentación y animo a las que falten a que hagan uso de esta facilidad. El objetivo es que el sector español se adapte en tiempo y forma a los nuevos requerimientos. Por otra parte, tenemos que asegurarnos que esta flexibilidad que acabo de mencionar, que esta flexibilidad que otorgamos, pues no se realiza o no implica un perjuicio a la protección o para la protección de los inversores. Para ello es necesario establecer unos requisitos mínimos de información y transparencia a la espera de los desarrollos que establecerán los criterios finales. Así, los fondos de inversión que declaren que promueven la sostenibilidad, los del artículo 8, deben explicar los factores que promueven, deben describir el tipo de estrategia y señalar, entre otras cuestiones, el porcentaje mínimo de inversiones utilizado para alcanzar las características medioambientales o sociales promovidas. En el caso de los fondos que se declaren como fondos sostenibles, los del artículo 9 deberán también señalar el objetivo de inversión sostenible que persiguen, su estrategia y el porcentaje de cartera destinado a inversión sostenible o los indicadores de sostenibilidad que utilicen para medir la consecución del objetivo de inversión sostenible. Del mismo modo, para evitar riesgos de greenwashing, utilizando otra vez el término en inglés y no confundir al potencial inversor, el uso de términos sostenibles en el nombre del fondo de inversión pues debe quedar restringido a aquellos que cumplan con unos requisitos mínimos. Así, por ejemplo, pues un fondo de inversión que destine menos del 50% de sus inversiones a promover la sostenibilidad pues no debería usar términos ASG en su denominación. El uso de los términos medioambientales en lo que es la publicidad y en todas las comunicaciones comerciales pues debería también estar ajustado a las características del fondo en cuestión. En conjunto, el sector español de servicios de inversión está bien preparado para hacer frente a las nuevas demandas y ha hecho, y cabe de señalar, un gran esfuerzo de adaptación. Actualmente tenemos ya registrados unos 60 fondos que la gestora declara que promueven la sostenibilidad y un fondo con objetivo de inversión sostenible. Y la tendencia que estamos viendo es creciente. Otros 64 fondos están en proceso de actualizar sus folletos como promotores de sostenibilidad y 9 adicionales como fondos sostenibles. En total, es probable que en el corto plazo tengamos algo más de 130 fondos de inversión que declaran que promueven o tienen como objetivo la sostenibilidad. En los próximos meses todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional para adaptarnos a los requisitos que vendrán, tanto la industria como la CNMV en su papel de supervisor. Y en este ámbito pues, no podemos escatimar esfuerzos en explicar a los inversores en qué consisten las inversores sostenibles y los principios que promueven. Al fin y al cabo, una comprensión y transparencia, o la buena comprensión y transparencia, son la base sobre la que edificar la confianza en el nuevo entorno. Y el riesgo de vender como verde lo que no es baladí, y evitarlo nos beneficia a todos, a todas las partes. Y termino. Esperamos una gran actividad regulatoria este año en el ámbito de las finanzas sostenibles. La Comisión Europea publicará, presumiblemente en junio, su estrategia renovada de finanzas sostenibles y además en los próximos meses estamos pendientes, entre otros, de la publicación de la nueva normativa que establezca un estándar europeo para la emisión de bonos verdes, una etiqueta ecológica para productos financieros, la reforma de la Directiva de Información No Financiera o los actos delegados de la Comisión Europea con los criterios técnicos de selección de la taxonomía. Todo ello contribuirá y permitirá, sin duda, la creación de un marco ordenado al que hacía referencia al principio de mi intervención.
Un marco que facilite el desarrollo de las finanzas sostenibles sobre la base de la transparencia y la fiabilidad de la información y genere con ello la suficiente confianza y protección al inversor. Gracias por su atención. Muchas gracias de nuevo también a Funcas y a CECA por la invitación a participar en este evento. Muy bien, muchas gracias, vicepresidenta, muchas gracias, Montserrat. Gracias por centrar el tema, por presentarnos el contexto de esta revolución que se está produciendo en el mundo de la energía y de la financiación de los proyectos energéticos. También por contarnos lo que desde el regulador de los mercados financieros se está haciendo para ordenar, para regular este proceso, y gracias sobre todo por apadrinar este libro, la presentación de este libro, y bueno, pues llamar la atención sobre la utilidad, que yo creo que es mucha, de disponer de una guía comentada, valorada, de lo que se está haciendo en la actualidad. El libro está disponible gratuitamente, como todo lo que hacemos en la Fundación, en nuestra página web, así que si quieren consultarlo, allí lo tienen. Y ya, sin más introducciones, vamos a pasar a la presentación del libro propiamente dicha, y para ello le doy la palabra a nuestro director de Estudios Financieros, a Santiago Carbó. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un placer, lógicamente, estar en la presentación de esta obra, que yo creo que es muy útil y oportuna, una monografía que han realizado los profesores Juan Ignacio Peña, Rosa Rodríguez y Silvia Mayoral. Antes de hablar muy brevemente de ella y de lo que pienso, todo positivo, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, a todos los asistentes virtuales online, su presencia. Creo que les va a resultar muy útil conocer esta obra, que además pueden obtener gratuitamente de la página web de Funcas. Pero también les quiero, asimismo, decir que al final tendremos un espacio dedicado a las preguntas o dudas que ustedes puedan tener. Y para ello les ruego que las comuniquen a través del chat que está habilitado en la plataforma. Así yo los puedo leer. Lógicamente, si son muchas, pues tendré que hacer una selección, pero intentaré hacer la selección más amplia y más interesante posible. Entonces, les animo a que nos envíen esas preguntas, esas dudas, y los autores, autoras, pues podrán responder adecuadamente. Lo primero es que es curioso en esta casa o en cualquier otra ver cómo una presentación de una monografía no viene acompañada de lo que era hace unos años una montaña de libros, es decir, en la puerta, ¿no? Esto ha cambiado, es decir, esto ya significa que libros impresos para distribuirse, ¿no? Es decir, ya lógicamente también nos hemos hecho mucho más sostenibles, incluso las instituciones que hacemos estas presentaciones, ¿no? Y por supuesto la edición es muy limitada y básicamente es de versión online y que está disponible en un clic, ¿no? Yo creo que es además particularmente relevante para un libro que habla de productos financieros para la transición energética, ¿no? Yo creo que el libro es parte de un debate abierto y que continuará mucho tiempo, ¿no? Un debate que además está, yo creo que muy bien recogido en el primer capítulo, que no escabulle esa controversia, ¿no? Pero que es un libro que al fin y a la postre pasa a la acción para ofrecer, yo creo que una explicación detallada de un catálogo de diferentes posibilidades alternativas de creación de productos financieros dentro de esa nueva realidad energética. El avance hacia la descarbonización parece innegable, queda mucho por hacer. Es decir, yo creo que muchas veces, y lo ha comentado incluso la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a veces nos apuntan que algo es verde y no lo es tanto, ¿no? Eso es así. Para mí el gran cambio de los últimos años es el cambio en la actitud de la sociedad. También, por supuesto, han cambiado otras cosas, pero la actitud ha cambiado, yo creo que radicalmente, ¿no? Es decir, todo el mundo ahora nos preocupa mucho lo que es la situación de sostenibilidad, ¿no? Algunos consideran que no es oportuno que las entidades financieras estén tan implicadas. Yo creo que eso es equivocado. Es una cierta crítica al sector financiero que yo no entiendo no entiendo oportuna, ¿no? Porque al final el sector financiero, para aquellos que nos dedicamos a los estudios, sabemos que es un vehículo. Entonces, lógicamente, es la sociedad y la economía la que tiene que cambiar, pero las finanzas, ese vehículo para que se produzca ese cambio, tiene que estar preparado, ¿no? Y yo creo que tiene que tener
cierto liderazgo en el proceso, ¿no? Y bueno, yo pienso que ya lo ha adoptado, hay algunos productos ya adaptados a esa realidad. De hecho, la vicepresidenta ha comentado algunos productos más vinculados a fondos de inversión, pero que ya está adaptado. La segunda, yo creo que elemento que yo creo que es interesante es que ya se produce una cierta estigmatización de aquellos productos que estaban más carbonizados, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que la tercera razón es que al sector financiero, que muchas veces se le acusa o se le ha acusado tradicionalmente de mirar hacia otro lado, lo que ha hecho en este momento es implicarse, pues lógicamente, para reforzar su reputación y la confianza en él. Yo creo que viene muy bien anticiparse en estos temas, ¿no? Las autoridades monetarias también han jugado un papel. Desde luego el BCE no está rehuyendo para nada este debate y se ha posicionado muy claramente a favor de actuar en esa dirección, incluso desde el propio ámbito de la decisión de la política monetaria. Sea como fuere, y ya estoy terminando, aquí tenemos un libro que es un manual extremadamente útil para no perderse en un mundo en el que necesariamente vamos a tener una actualización de términos, conceptos y productos los próximos años. Se agradece, como no podría ser de otra manera, que precisamente el libro empiece con un listado de abreviaturas que probablemente, primero es la forma de comunicarnos, pero que con el tiempo, pues, lógicamente, habrá que ir actualizando o habrá que ir revisando porque es un mundo muy, muy vivo, ¿no? Aunque los contenidos más específicos los voy a dejar ya a los coautor y coautoras para que los presenten, quiero que vaya por delante mi felicitación como lector y mi agradecimiento como académico. El formato del libro lo hace factible para el lector igualmente no conozca profundamente o no avezado en estos temas, pero interesado. E igualmente para estudiantes, yo creo que de máster o doctorado en finanzas que quieran acercarse a esta nueva realidad, a estas nuevas tendencias. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a los autores, que ellos pues, se han repartido como quieren presentar la obra en ese entorno de 20-25 minutos para que tengamos tiempo para poder hablar. Gracias. ¿Ya puedo hablar? Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí y acompañarnos en la presentación de este libro. Lo primero que debo decir es que el objetivo de este libro era presentar una panorámica de los nuevos instrumentos e instituciones financieras que se están desarrollando desde hace pues, bastantes pocos años, la verdad, con el objetivo de proporcionar métodos que permitan impulsar el desarrollo de la transición energética. Y también la primera cosa que debo decir es agradecer a Funcas su apoyo incondicional desde el primer momento a la elaboración de este trabajo. Aquí tienen ustedes el resumen de lo que va a ser la presentación. En primer lugar, voy a comentar brevemente la justificación de por qué es necesario hacer las inversiones en esta transición energética y cuáles son las limitaciones actuales. Y después veremos rápidamente los productos e instituciones, los bancos verdes, bonos verdes, PPAs, GOES, RECs, titulización solar y yieldcos. Y finalizaremos con algunas conclusiones. Bueno, lo primero es, como ya se ha mencionado por los anteriores ponentes, es que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático, son necesarias inversiones muy, muy importantes a nivel mundial. Entonces, lo primero es decir qué tipo de inversiones estamos hablando. Las más populares, las que oímos todos los días, son plantas de generación de energía renovable, pero esto es solamente una parte y probablemente no la más importante del total. Aparte de eso, hay que construir redes inteligentes para el transporte y la distribución de electricidad, hay que construir nuevas infraestructuras para vehículos autónomos, carreteras inteligentes, hay que instalar equipos de generación y almacenamiento de energía en edificios de todo tipo y, por último, pero no por ello menos importante, hay que desmantelar
desmantelar y renovar la infraestructura convencional de generación de energía. Como ven ustedes, son 5 puntos diferentes. ¿Y de qué cantidades estamos hablando? Aquí tienen ustedes 3 posibles estimaciones de la inversión necesaria anual. Voy a concentrarme en la más actualizada, que es la de la Agencia Internacional de la Energía. Aquí ven ustedes los 5 sectores a los que me refería anteriormente, y estamos hablando de inversiones aproximadamente del orden de 900.000 millones de dólares al año durante los próximos 20 años. Para poner esto en contexto, esto es equivalente como el PIB anual de los Países Bajos o el doble del PIB de Argentina. Y estamos hablando de cantidades muy importantes. ¿Cuál es el ritmo actual de inversión? Pues el ritmo actual de inversión es 1/3 de esa cifra y, de hecho, como comentaré más adelante, incluso se está ralentizando. Entonces, si esta situación no se modifica pronto, las probabilidades de alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones y, por tanto, frenar el cambio climático, pues es probablemente menor del 1%. Solamente un ejemplo rápido es en inversión en generación de renovables. Aquí tienen ustedes en el lado izquierdo la programada a nivel mundial, las tecnologías que se están empleando, que es del orden de 1.500 gigavatios, y sin embargo las necesarias, las requeridas, como ven ustedes, son más del doble. Es decir, que solamente en el primer área claramente hay un desfase entre necesidades y proyectos. La siguiente pregunta que pueden hacerse ustedes: ¿y esto por qué sucede? Esto sucede no porque no se sepa lo que hay que hacer, sino porque faltan suficientes proyectos de inversión. ¿Y por qué faltan estos proyectos de inversión? En primer lugar, por la alta incertidumbre regulatoria. Este es un problema que ya se ha mencionado por la vicepresidenta de la CNMV, pero es un problema muy importante. Aparte de eso, este tipo de inversiones tienen una serie de características particulares. Requieren altas inversiones iniciales, tienen un coste de capital relativamente alto, los periodos de repago son relativamente largos, hay asimetrías de información entre los promotores y los inversores debido a la alta especificidad de estos activos, pero también hay una escasez de instrumentos financieros adecuados. ¿Y esta escasez a qué se debe? Bueno, también recordarles rápidamente cuáles son las fuentes habituales de financiación de este tipo de proyectos. Son promotores o empresas de energía. Esto se financia normalmente on balance sheet, es decir, utilizando los fondos propios de la empresa, normalmente es como el 60% de estas inversiones son así, o mediante project finance, es decir, creando vehículos específicos para el desarrollo del proyecto, un 40% aproximadamente. Entonces, cualquiera de estas dos formas implica que se tienen que utilizar los instrumentos convencionales, préstamos, bonos y acciones. Vamos a ver ahora por qué este tipo de instrumentos convencionales no son adecuados para este tipo de proyectos y muchos inversores institucionales no los encuentran adecuados. Veamos bonos o acciones de empresas individuales. ¿Por qué no son recomendables? Bueno, porque tienen un alto riesgo idiosincrático. Entonces eso hace que sean inversiones muy volátiles y no son adecuadas para muchos inversores institucionales. Pero dirán ustedes, bueno, claro, eso ya puede ser un problema, pero ¿qué tal si hacemos carteras, si hacemos ETFs? Bueno, pues no se soluciona el problema, porque estas carteras o ETFs tienen un riesgo de mercado muy alto y además son muy volátiles. Eso hace que inversores institucionales, piensen ustedes en fondos de pensiones, compañías de seguros, que necesitan activos con perfiles de rentabilidad estable y moderado, pues no los encuentren interesantes. Solamente 2 ejemplos rápidos. Aquí tienen ustedes el precio de las acciones del mayor fabricante de paneles solares del mundo, que es una empresa china que se llama Jingli Solar. Como pueden ver ustedes, a principio de 2008-2007, el precio de las acciones pues llegó a estar cerca de $400, pero como consecuencia de la intensa competencia en ese sector y de la innovación tecnológica tan rápida que hay en este sector, el precio de las acciones prácticamente se fue a cero y, de hecho, la empresa ya no cotiza en el mercado de Nueva York. Otro ejemplo de lo que mencionaba de índices o carteras. Aquí tienen ustedes el índice de referencia de las acciones de empresas de energía renovable, que es la línea azul de abajo, y en comparación con un índice benchmark de referencia para inversiones mundial, que es el índice norteamericano del Standard & Poor's 500. Si ponen ustedes este gráfico a cualquier inversor institucional, pues obviamente no es una inversión atractiva en comparación con una inversión estándar como es el SP 500. Entonces, yo paro aquí y a continuación la profesora Silvia Mayoral les hablará de los siguientes instituciones e instrumentos.
Gracias, Nacho. Bueno, yo voy a introducir lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro. En concreto, el capítulo 3 trata sobre los bancos de inversión verde, que son instituciones financieras, bueno, pues que pueden ayudar a captar fuentes de financiación para la transición energética. En concreto, el objetivo un poco de estos bancos de inversión son atraer y analizar la inversión privada en infraestructuras de transición energética, y así en muchos países, bueno, pues se han creado para poder dar financiación a algunos proyectos LCR que estaban con falta de financiación. Estos bancos verdes se pueden crear o bien a nivel nacional, como por ejemplo se han hecho en algunos países como Australia, Japón o Reino Unido. Se pueden crear a nivel estatal, como se ha hecho por ejemplo en Nueva York o en California, o incluso a nivel condado o a nivel ciudad. El objetivo principal de estos bancos de inversión son establecer o atraer diferentes inversiones privadas con el objetivo de poder invertir en infraestructuras de transición energética. El objetivo es intentar conectar este tipo de proyectos con los mercados de capitales e intentar, sobre todo, proporcionar confianza a los inversores para realizar este tipo de inversión. El papel más importante de los bancos de inversión verdes ha sido la provisión de instrumentos mitigadores de riesgos y facilitadores de transacciones. Lo que en general este tipo de bancos de inversión intentan, sobre todo, es pues reducir un poco el riesgo de inversión que pueden tener estos inversores privados, de tal forma que al reducir el riesgo, pues son más atractivos para ellos. ¿Qué forma tienen de poder hacerlo? Pues tienen diferentes herramientas de mitigación de riesgos. En concreto, pues pueden dar garantías a diferentes préstamos, pueden incluso vender seguros a inversores privados o incluso generar reservas para cubrir pérdidas en préstamos para desarrollo de proyectos energéticos. Intentan de alguna manera reducir los costes a través de economías de escala y actúan sobre todo como promotores y facilitadores en el proyecto. La idea un poco es incrementar así la confianza de los diferentes inversores. Aunque los bancos verdes pueden diferenciarse entre sí dependiendo un poco de las funcionalidades, de las estructuras o incluso de las operaciones que llevan a cabo, casi todos los bancos verdes tienen estructuras más o menos similares. Lo principal es que se trata o se intenta que sean independientes operativamente hablando respecto a los gobiernos. La mayor parte de las veces tienen una capitalización fundamental basada en fondos públicos, pero están diseñados, ¿vale?, para apalancar capital privado. Todos ellos intentan, de alguna manera, tener una relación óptima entre coste y efectividad. ¿Qué recomendaciones nosotros proponemos en el libro en relación a los bancos verdes? Pues lo primero es que deben de tener una independencia totalmente operativa respecto al gobierno y que además su capitalización debería de estar basado tanto en fondos públicos como en fondos privados. Además, se debería de incluir en su diseño una estrategia de salida para que cuando el sector privado ya aporte la suficiente financiación a este tipo de proyectos energéticos sea fácil la salida de estos bancos. En el capítulo 4 nos centramos sobre los instrumentos de renta fija, ¿vale?, para la transición energética. En concreto, pues definimos lo que son los bonos verdes, los bonos sociales y sostenibles, así como los bonos climáticos. Estos bonos verdes son instrumentos de renta fija que dan un cupón en ciertos momentos y lo que intentan es obtener fondos que puedan financiar en parte o en su totalidad proyectos de transición energética. Las ventajas de estos instrumentos, sobre todo, es que se trata de un activo que está negociado en los mercados organizados y, por lo tanto, con precios transparentes y reduce la simetría de información. En concreto, pues también está demostrado que estos bonos verdes son capaces de mejorar la reputación corporativa del emisor. El primer bono verde se emitió por el Banco Europeo de Inversión en el 2007 y no ha dejado de crecer la emisión año tras año de este tipo de bonos. Por el 2018, el país que más bonos emitió fue Estados Unidos, seguidos de China, de Francia y de Alemania. En ese mismo año ya Europa estaba posicionado en el ranking como la región con mayor emisiones en este tipo de bonos, seguido de Norteamérica
África y de Asia-Pacífico. En España fue Iberdrola quien en el 2014 emitió su primer bono, y ya en el 2019 pues estaba considerada la tercera empresa a nivel mundial en emisión de bonos verdes. Para que nos hagamos una idea, bueno, pues en España en el 2020 creció un 54% la emisión de bonos sociales sostenibles y verdes. De ese porcentaje, el volumen de los bonos verdes fue alrededor del 64%. El principal problema que encontramos a los bonos verdes es que realmente no existe una definición clara de qué realmente es un bono verde. Podemos encontrar diferentes definiciones, como por ejemplo en el caso del Banco Mundial, que define un bono verde como aquel proyecto o aquel bono que realmente utiliza los fondos para realizar proyectos mitigadores del cambio climático. En cambio, por ejemplo, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, bueno, pues define un bono verde como aquel que realmente ayuda a financiar en parte o en su totalidad proyectos verdes elegibles y que están alineados con los 4 componentes principales de los principios de los bonos verdes. Otro problema principal también es que bueno, pues no hay una verificación independiente del uso de los fondos, no hay una taxonomía única. Como nos ha comentado la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues se está trabajando en la taxonomía europea, taxonomía en las actividades económicas sostenibles de la Unión Europea, pero existen multitud de taxonomías, como puede ser, por ejemplo, la taxonomía de los bonos verdes de la Asociación Internacional de la ICMA de Mercado de Capitales. Aunque, como hemos comentado y comentamos en el libro, cada vez es más creciente la emisión de este tipo de bonos, todavía su volumen es bastante bajo, no llega un poco a alcanzar el 1% del mercado total de bonos. Y además, bueno, empíricamente se ha demostrado que no se ha demostrado que realmente tenga una valoración o tenga una rentabilidad por encima de los bonos tradicionales. En relación un poco a las recomendaciones que nosotros proponemos sobre los bonos verdes, es bueno, pues que lo primero es que debería de haber una definición única y oficial de las actividades elegibles, que eso es lo que se está intentando también en la taxonomía a nivel europeo con la definición de bono verde europeo, pero debería de haber una definición oficial de las actividades realmente elegibles para recibir este tipo de financiación y además medidas estandarizadas que realmente vean o demuestren el impacto medioambiental de estas inversiones. Así también debería haber una verificación independiente del uso de estos fondos. Los emisores realmente pueden pedir a consultores o a instituciones propias que realmente bueno, pues, tengan una segunda opinión sobre el uso de los fondos o incluso que tengan una verificación de la alineación con respecto a algún estándar concreto, incluso lo que sería la calificación, ya se ha comentado Montserrat, la calificación del propio bono. Desde aquí, además, nosotros también recomendamos a los reguladores que deberían de impulsar una acreditación emitida por un ente, ya sea público o privado, reconocido oficialmente. Y ya pues paso a mi compañera que os va a comentar un poco el trabajo de propia. Buenos días a todos. Gracias por estar también aquí en esta sesión virtual. Bien, en el capítulo 5 del libro revisamos los acuerdos de compraventa de energía a largo plazo, acuerdos conocidos por sus siglas en inglés como los acuerdos PPA. Estos acuerdos son contratos para compraventa de energía a un plazo largo, entre 5 y 20 años, y en los que se establece todo tipo de condiciones, cantidad energética que se va a comprar, precio de compra a lo largo del periodo, etcétera. Suelen ser firmados entre una empresa productora de energía renovable y un consumidor o empresa consumidora, o bien entre un productor de renovable y una comercializadora energética. Entonces, lo primero que uno se pregunta es qué es lo que buscan las partes que firman este acuerdo de compra-venta de energía a largo plazo. Entonces, aquí nos encontramos con el problema de los productores de las renovables que, enfrentados a este problema de la financiación, firman estos acuerdos de venta de energía a plazo con los que consiguen asegurar los ingresos. Si tú aseguras los ingresos de este proyecto, consigues reducir el riesgo del mismo y, por lo tanto, potencias la financiación a su vez por otras vías. Por su parte, los consumidores energéticos, las empresas consumidoras de energía,
tienen distintos objetivos en la firma de estos PPA. Por un lado, pueden cumplir con sus objetivos, como estamos hablando, de sostenibilidad, en la vía de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles, las incentivas a la sostenibilidad, fomentar su imagen de marca, haciéndose ver como una empresa verde, pero fundamentalmente lo que también consiguen con la firma del acuerdo de compraventa es reducir el riesgo, reducir la volatilidad de su factura energética. Bien, dentro de los PPAs corporativos, estos que firman entre las productoras de renovables y las empresas consumidoras, distinguimos dos grandes grupos o estructuras de contratos PPAs. Los contratos PPAs físicos, en los que se produce un trasvase de energía, por decirlo de alguna manera, desde el productor renovable hasta la empresa consumidora, intermediada por una comercializadora que emitirá una única factura en la que facturará a precio PPA el acordado la energía verde consumida por la empresa consumidora y al precio tarifado acordado entre la empresa comercializadora y la consumidora por la energía faltante si llega el caso de que se necesite más energía de la establecida en el acuerdo. Los PPA sintéticos o PPA virtuales son diferentes. En los PPA sintéticos o virtuales no se produce un trasvase de energía desde el productor de la renovable hasta el consumidor, sino que el propio consumidor contrata con su comercializadora todo el consumo de energía al precio tarifado y acordado entre ellos. Sin embargo, lo que ocurre aquí es algo muy conocido en finanzas, conocido como una permuta financiera o un swap. Se produce un intercambio de flujos de caja entre el productor de la energía renovable y el propio consumidor, en el que el consumidor, la empresa consumidora, está haciendo de pagador fijo, en tanto que el productor de la energía renovable hace de pagador variable. En cada uno de los momentos de la liquidación del contrato, de este swap, se produce el pago de la diferencia entre el precio spot y el precio fijado en el acuerdo PPA. De esta manera, los acuerdos PPA están sirviendo de instrumento de gestión del riesgo que permiten garantizar la estabilidad de las inversiones de los proyectos renovables, de energía renovable, aportan viabilidad a estos proyectos, reducen el riesgo de la inversión, potenciando y mejorando la financiación del propio proyecto. Por su parte, permite cubrir, como he dicho, el riesgo de precio a las empresas compradoras y cubrir con sus objetivos de sostenibilidad. Cuando se juntan todos estos objetivos de ambas partes, ha hecho que este tipo de acuerdos hayan experimentado un auge creciente en los últimos años, hasta el punto que desde el 2008 van ya más de 60 gigavatios a nivel internacional firmados en este tipo de acuerdos PPA. Nos enfrentamos entonces a la valoración desde el punto de vista financiero, a la valoración de un derivado financiero, de un acuerdo de compra-venta a plazo y a la determinación de la mejor estructura de precios de este tipo de acuerdo. No solamente hay que determinar cuál es el mejor precio para este compra-venta de energía a largo plazo, sino cuáles son las primas de riesgos que lleva el contrato, puesto que son muchos los riesgos en los que se incurre en este tipo de contrato. Tenemos que valorar el riesgo de mercado. Al fin y al cabo, lo que tenemos como subyacente de este tipo de acuerdos es el precio de la energía, que es un precio muy volátil y, por lo tanto, para la correcta valoración de este tipo de acuerdos se necesita contar con referencias, con benchmark para poder tener una referencia. Estos benchmark naturales son los futuros a plazo. El problema es que no hay tantos segmentos. La curva de vencimiento de los contratos de futuros actualmente de la electricidad no es tan larga, como no llega a 20 años, y si tenemos contratos futuros a plazo inferior, aún así no se trata probablemente muchas veces de instrumentos muy líquidos. Hay que valorar también el riesgo operacional y quién asume ese riesgo operacional que puede venir causado por el hecho de que no se produzca toda la producción establecida en el acuerdo. Quién asume ese riesgo de que no se produzca por causas tecnológicas toda la energía necesaria o por causas climáticas. Hay que valorar el impacto sobre estos acuerdos de los cambios regulatorios que se pueden producir a lo largo de los 20 años y, sobre todo, hay que incluir cláusulas de garantía. Hay cláusulas también incluir en el contrato garantías financieras, colaterales, que eviten el riesgo de incumplimiento, de impago de cada una de las partes. Para facilitar
Entonces, esta compleja valoración de este instrumento necesitamos contar con modelos y métodos transparentes de valoración. Yo creo que aquí queda bastante trabajo por hacer. Hay que buscar referencias, no solamente las referencias que he dicho de los contratos de futuros, en los que las instituciones tienen que colaborar. Ya tenemos a NOMIP más de 10 segmentos, 10 contratos CAL negociándose, pero necesitaríamos ampliar esta curva de vencimientos. Tenemos más referencias, como puede ser el precio de las subastas de renovables. Hay que trabajar en las estructuras de precios de estos contratos. Creemos que sería conveniente incluir no un precio fijo para todo el contrato de acuerdo de compraventa, sino incluir una estructura de precios tipo collar en la que tanto consumidor como productor se enfrenten a un techo y a un suelo, a unos costes que pueden estar entre un mínimo y un máximo, y a unos ingresos establecidos también entre un mínimo y un máximo. Y consideramos también que si el objetivo es promover la venta de energía renovable, a la hora de firmar el contrato debería producirse también la entrega de los certificados energéticos correspondientes, porque de otra manera lo que nos estaría quedando simplemente es la firma de un instrumento de gestión de riesgo financiero. De esta forma, hablando de los certificados energéticos, estos certificados que en Europa los conocemos como garantías de origen y en Estados Unidos los conocemos como RECs, y que acreditan la producción de 1 megavatio hora de energía renovable. Estamos hablando de instrumentos que se han demostrado eficaces en el estímulo del desarrollo de proyectos de energía renovable, precisamente por el fenómeno conocido como la adicionalidad, y es que los ingresos obtenidos por la venta de estos certificados de energía se deben invertir de nuevo en nuevos proyectos verdes. Sin embargo, el problema es que en Europa, en España, en Europa no tenemos mercados organizados de certificados de energía. Sí que tenemos mercados organizados en Estados Unidos, pero no en Europa, y donde toda la negociación de estos certificados de energía se realiza de forma bilateral, y por lo tanto estamos hablando de un mercado mucho más opaco, de un mercado mucho menos líquido. En ese sentido, creemos que hay que seguir trabajando en la creación y en la promoción de un mercado organizado de certificados energéticos en Europa y en España, a nivel nacional y a nivel europeo, de garantías de origen, que tenga una negociación transparente, que tenga sin barreras de entrada y con una liquidez suficiente. Bien, esto es todo. Cedo la palabra de nuevo a Ignacio Peña. Muy bien. Pues yo voy a comentar rápidamente los dos últimos instrumentos que nos quedan, que son la titulización solar y los yield curves. La titulización solar es sencillamente un instrumento muy parecido al que ya se emplea para muchos otros instrumentos financieros, donde lo que tenemos es los flujos de caja que producen las instalaciones solares. La única cosa particular de la titulización solar es que aparece un nuevo tipo de inversores, que lo tienen ustedes ahí, es el pequeño cuadradito de la derecha, el de color verde, que son inversores que entran en este tipo de operaciones porque hay unas ventajas fiscales adicionales en varios países relacionados con la producción de energía renovable, es lo que se llama Tax Equity Investors. Entonces, esta característica particular de la titulización solar hace que sea un posible instrumento interesante para inversores institucionales que en este tipo de productos pues, podrían tener un interés adicional. ¿Qué recomendaciones tenemos para las titulizaciones solares? Bueno, pues que son más adecuadas para múltiples instalaciones de tamaño medio reducido, debe buscarse diversificación geográfica. Por supuesto, y esto es un comentario general, el diseño de la titulización debe incluir el suficiente grado de sobrecolaterales para evitar problemas de solvencia, y quizás podría complementarse con instrumentos que cubran el riesgo sistemático de mercado.
Y finalmente hablamos de los yieldcos. Los yieldcos es la aplicación de una idea bastante interesante, que es la idea de agrupar activos operativos y en una empresa concreta y que esa empresa concreta reparta dividendos estables y previsibles. Entonces, la idea del yieldco no es nada más que es una empresa que está cotizada en bolsa, agrupa activos de generación renovables operativos y distribuye en forma de dividendos los flujos de caja que generan esos activos. Entonces, esto desde luego es atractivo tanto por un lado para el promotor como para los inversores. ¿Por qué? Para el promotor monetiza los activos de su balance, mejora su estructura de capital y su calificación crediticia y por tanto reduce su coste de la deuda. Aquí tienen en esta transparencia la estructura básica de un yieldco. Entonces tenemos el promotor que vende una parte de sus activos de generación, que es lo que tienen ustedes ahí a la izquierda, esos paneles solares. El yieldco es la empresa que es la propietaria y la gestora de los activos de generación, y el promotor obtiene, por supuesto, los dividendos y una participación mayoritaria como accionista mayoritario en esa empresa. Después hay otros accionistas, otros inversores que son propietarios de acciones ordinarias y obtienen los dividendos. Entonces hablábamos antes de por qué es interesante para los promotores. Obviamente, para los inversores externos se trata de un producto que debería de ser atractivo porque debe dar dividendos altos y supuestamente estables. En el sector de energía tradicional, estos yieldcos, que tenían un nombre diferente, son los LMPs, básicamente se fundamentaban en una serie de ventajas fiscales, es decir, no se pagaban impuestos de sociedades. Si no existen esas ventajas fiscales, el modelo no es sostenible a largo plazo porque se basa en la adquisición continua de activos. Además, un problema adicional es que la práctica norteamericana de incluir en los yieldcos no solamente proyectos operativos, sino también proyectos no operativos en desarrollo, eso hace que se incremente notablemente su riesgo. Aquí tienen ustedes, como comparación de lo que estoy diciendo, tres índices. En primer lugar, tenemos el índice, el Standard & Poor's 500, que es el benchmark habitual. Tenemos un índice del precio de las acciones de los yieldcos, que es la línea esta azul que ven ustedes ahí, y después, como comparación, un índice de bonos corporativos. Entonces, si ven ustedes la línea azul, observarán primero que es extremadamente volátil. Es muchísimo más volátil que el Standard & Poor's 500 y desde luego no se parece nada al índice de acciones de los bonos. ¿Esto qué quiere decir? Porque estos son inversiones que a los inversores institucionales, de nuevo, buscando perfiles más parecidos a la línea amarilla que tienen ustedes bajo, estable y creciente, pues no les puede resultar muy atractivo. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para los yieldcos? Primero, que deberían de basarse en un grupo cerrado de activos operativos. Esta es la vía que se ha seguido en el Reino Unido y ha dado lugar a yieldcos que se comportan como lo que debería de ser, es decir, un producto de rentabilidades estables, predecibles y atractivo para muchos inversores con perfil relativamente conservador. Lo segundo, deberían distribuir sus accionistas la casi totalidad de sus beneficios y si se cumpliesen estos dos requisitos, entonces podría ser recomendable que el regulador los eximiese de parte o todo el impuesto de sociedades durante su periodo operativo. Y ya pasamos a las conclusiones. Como mencionaba al principio, las inversiones en la transición energética no solamente no son del nivel adecuado, sino que de hecho se han frenado desde 2015, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. Tienen ustedes aquí en el gráfico el recuadro rojo, que ven ustedes que es a partir de 2015, ven cómo hay una estabilidad. La línea azul es la línea de los países desarrollados y la línea verde de los países en desarrollo. Básicamente hay una estabilidad en torno a los 250 millones. Esto es un problema serio, porque como hemos dicho antes, las necesidades de inversión no se están cubriendo y por tanto las probabilidades de alcanzar los niveles de la reducción en el nivel de emisiones necesarios para cumplir el Acuerdo de París pues es cada vez más complicado. Por tanto, es urgente impulsar las inversiones privadas necesarias para frenar el cambio climático. Insisto en lo de privadas, porque en el contexto actual en el que estamos, la carga fiscal adicional que la pandemia ha ocasionado y el enorme incremento en deuda pública en muchísimos países va a hacer que sea muy difícil que los gobiernos
tengan un papel activo, suficientemente activo en la promoción de la inversión en energías renovables y transición energética. ¿Qué aspectos son importantes? En primer lugar, seguridad y estabilidad regulatoria. Lo ha dicho la vicepresidenta y lo insistimos aquí. Esto es fundamental. Segundo, diseño de los incentivos fiscales adecuados por parte del sector público. Ya se ha mencionado en el caso del Yield Cost y también en algunos otros instrumentos. Y por último, pero no por ello menos importante, y ese es el objetivo de nuestro trabajo, hay que atraer a los grandes inversores institucionales con productos financieros que estén ajustados, por un lado, al perfil riesgo-rentabilidad de este tipo de inversiones, que hemos visto que es complejo, y por otro lado, a las preferencias de estos inversores, tales como hemos mencionado aquí y como hemos presentado en este libro. Por supuesto, queda mucho más trabajo por hacer, pero nosotros confiamos en que esta contribución sea un primer paso para incentivar nuevos desarrollos en esta importante línea. Pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por la presentación, por ajustaros al tiempo, que yo creo que nos va a quedar pues en torno a unos 15 minutos para poder realizar unas preguntas que tenemos en el chat. Yo también tengo alguna que he realizado. De hecho, voy a tomar esa ventaja de estar yo aquí, ¿no? La primera pregunta que yo os quería comentar es si ya se está percibiendo, ¿no? Que aquellas inversiones que son más carbonizadas o menos sostenibles están ya siendo penalizadas. Es decir, bien que los fondos ya no estén invirtiendo en ellas, es decir, si están teniendo algún tipo de penalización y hasta dónde ya ha llegado y hasta dónde creéis que puede llegar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué papel le asignáis al sistema financiero? Es decir, ¿el sector financiero va a ser al final una especie de seleccionador de proyectos? Es decir, claro, es decir, si al final tiene que seguir la normativa que le marquen los reguladores, también en este ámbito, ¿creéis que al final van a jugar un papel central en este ámbito? Y ahí luego ya recogeremos otras preguntas que hay. Bueno, yo el papel del sector financiero, voy por la segunda pregunta. Yo creo que el papel del sector financiero es clave. Obviamente va a seleccionar, no es él el que va a seleccionar, pero como ha dicho Nacho, si tiene que entrar el sector privado y la financiación privada en este momento mucho más de golpe y dejar un poco más de lado la financiación pública, el sector financiero entra ahí seleccionando, pero la clave es desde el nivel de riesgo que todos estos proyectos de inversión tengan para que el sector financiero aporte de una manera u otra. Quiero decir que la selección la hace el propio proyecto, no es tanto el inversor, sino del lado del desarrollador o del promotor del proyecto. Y en ese sentido, es decir, no son instrumentos de financiación puramente, pero como he dicho, este otro tipo de proyectos como de los que yo he hablado, como estos acuerdos, todo tipo de iniciativas que veamos que consigan disminuir el riesgo de los proyectos, va a incentivar la financiación o va a mejorar la consecución de financiación. Pero claro, el sector financiero está en medio. No será quien seleccione, pero entregará dinero acorde a las características de cada proyecto, lógicamente. Un comentario rápido sobre la penalización. Bueno, eso ya está pasando. Es decir, hay muchos inversores activistas, por ejemplo, en fondos de pensiones y otras instituciones que ya están pidiendo que las inversiones del fondo cumplan unos requisitos de sostenibilidad, de no invertir en sectores contaminantes, llamémoslo así, y que están presionando de manera fuerte. Por cierto, eso está ocasionando un problema serio, que es el problema de los activos varados. El problema de los activos varados es que muchas empresas del sector energético tienen activos que están basados en tecnologías de combustibles fósiles que estaban previstos con un tiempo de vida y con una rentabilidad y que ahora súbitamente pues ven que su valor se desploma. Eso es un problema serio, que también hay que mencionar, porque estamos hablando de un cambio sistémico en el sector energético en su conjunto y eso no es sencillo. Ahí el sector financiero sí que tiene que jugar un papel de líder de cómo afrontar ese problema y qué soluciones dar al problema de los activos varados, que es un problema serio.
respecto al tema, Santiago, de la parte de selección de proyectos, yo creo que en realidad una vez que haya una regulación medianamente clara y tengamos más o menos la idea de que ese tipo de proyectos no cumplen con todos los requisitos que se hayan incorporado, yo creo que al final, más que selección de proyectos, es verdad que habrá proyectos que sean mucho más atractivos que otros, pero eso en el día a día también lo pasa con otro tipo de inversiones, ¿no?, que nos van hacia la transición energética. Es verdad que algunos proyectos serán más atractivos que otros y por lo tanto habrá mayor inversión en ese tipo de proyectos, pero en realidad yo creo que es más una cuestión de la necesidad que tiene que haber un poco de transparencia sobre la regulación y los requisitos que tienen que cumplir este tipo de proyectos, más que lo que sería una selección sobre la rentabilidad que puede generar cada uno de ellos. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, a ver si nos da tiempo a ver las 3 aquí en el chat. La primera de ellas que voy a plantear viene del director financiero de CaixaBank, de Luis Outullo, que pregunta: el objeto de la deuda de los estados tiene claramente un objeto social y también sostenible. ¿Será la deuda pública considerada en el futuro como social o seguirán siendo necesarias emisiones de bonos verdes o sociales específicamente? Gracias, felicidades. Eso es un problema. Es opinática, ¿no? Es opinática. La deuda pública se supone que es generalista, es para cumplir las obligaciones generales del Estado. Aquí estamos hablando de inversiones y problemas en un sector muy específico. Aquí voy a dar mi opinión, no necesariamente lo que el Estado debería hacer. Mi opinión es que en el caso de emisión de deuda para este tipo de actividades, debe ser una emisión de deuda condicional a resultados. Dicho de otra manera, la emisión de deuda que se haga, y probablemente los intereses que pague esa deuda, deben ser condicional a que se obtengan unos resultados medioambientales preespecificados. Porque aquí estamos hablando de un problema muy concreto, que es reducción de emisiones, cambio climático. Eso es medible. Entonces, insisto, aparte de que la deuda pública tenga esa vocación generalista, aquí estamos hablando de algo que sí tiene como referencia un objetivo medible y, por tanto, emisión de deuda sujeta, contingente a resultados. Pero eso es una opinión. Esto entiendo que esto es muy debatible. De acuerdo con lo que comenta Nacho, ¿no?, que también deberían de quedar claras cuáles son las medidas, ¿no?, que realmente se tengan que utilizar para ver un poco los resultados de ese tipo de proyecto, ¿no? Es lo que tanto se está pidiendo, que haya una taxonomía, ¿no?, totalmente clara, que además de definir cuáles son los proyectos verdes elegibles que deberían de realizarse, o cómo hacer ese tipo de clasificación, que también den una herramienta sobre las medidas que puedan llevar a saber cuáles son los resultados de esos proyectos planteados inicialmente. Pregunta Ignacio Boixo, creo que es del Banco de España. ¿Hay algún plan para hacer informes medioambientales con datos de detalle, como ya se hace con los informes financieros anuales SEF? Es decir, si ya hay algún plan, supongo, para hacer no sé, informes medioambientales, supongo, para las empresas, es decir, que emiten y cosas. Entiendo que va la pregunta por ahí, no tiene más detalle, ¿no? Que tienen se hacen otro tipo de informes anuales. Pero informes privados de las propias empresas. Claro, que bueno, que sí, que pueden estar auditados también o lo que sea, a lo mejor en un momento determinado, ¿no? Que la pregunta es así, entonces no. Genérica. Probablemente las empresas sí que están interesadas en ese tipo de informes desde el punto de vista de su propia responsabilidad social corporativa. Ellas mismas están incentivadas actualmente a mostrar su huella de carbono. Pero quizás pero es que habrá supongo, si en el futuro prevéis que habrá una obligación, ¿no?, legal. Obligación como tal, yo no tengo conocimiento de ello. No, en el futuro, yo creo que dice que haya algún proyecto de obligación, yo no tengo conocimiento de ello, no sé si Nacho. Igual si hacen emisiones de visiones de fondos de bonos verdes, es verdad que puede, pero yo desconozco si hay. Sí, bueno, es posible que el regulador imponga algún tipo de requisito, en cuanto a proporcionar este tipo de información sobre las características medioambientales. Hay cosas más ambiciosas como el programa este
de la contabilidad con impacto, ¿no? En el cual se pretende que dentro de la propia contabilidad de la empresa se incluyan, se cuantifiquen cuáles son los impactos en términos de desempeño medioambiental, es decir, directamente a que afecta a la valoración de la empresa, vamos, directamente, ¿no? A la valoración del capital propio de la empresa. Hay un programa de investigación de este tipo que está desarrollado por un grupo de investigadores en contabilidad en la Universidad de Harvard, pero esto es un proyecto incipiente. Es interesante, pero es incipiente, tiene problemas de medida considerables, como podemos esperar. Si se puede resolver el problema, pues desde luego sería una posibilidad que tengamos una contabilidad que incluya directamente en la valoración de los activos los efectos de impacto medioambiental. Muy bien. Pues la última pregunta, que también quizás es opinática, pero yo creo que es relevante. La pregunta Francisco Rodríguez Fernández, de la Universidad de Granada y de Funcas. Un tema polémico siempre es hasta qué punto deberían o podrían incentivarse fiscalmente este tipo de inversiones. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Nacho ha estado hablando del tema fiscal, ahora le paso la palabra, pero yo creo que lo primero que tenemos que distinguir es que no es lo mismo las deducciones fiscales que se pueden contemplar o no para las empresas que hagan todo este tipo de inversiones en proyectos verdes, en proyectos sostenibles, que desde el punto de vista del inversor, si va a invertir en un fondo de inversión, como ha comentado la presidenta, en un fondo de inversión verde sostenible, o si simplemente vas a invertir en bonos verdes. Es decir, depende del papel de cada uno. Incentivar a una persona que compre fondos de inversión privados verdes como que no tendría mucho sentido si su único objetivo es la rentabilidad de ese fondo de inversión. Fomentar el otro tipo de inversiones ya es otra cuestión y dependiendo de las cuentas nacionales como estén. Pero quiero decir, hay que distinguir lo que es la inversión en cosas verdes desde todos los puntos de vista, ¿no? Hombre, una frase, ¿no? Green is not risk free, o sea, que verde no es libre de riesgo. De hecho, uno de nuestros argumentos en el libro es que las inversiones en transición energética son inversiones bastante complicadas desde el punto de vista financiero, largos periodos de repago, alto coste de capital, etc. Es decir, que no necesariamente. Hay mucho. El Banco de Inglaterra creo que recientemente tiene una iniciativa para tener en cuenta desde el punto de vista regulatorio las condiciones verdes de las inversiones. Bien, pero insisto, verde no es libre de riesgo. Pues muy bien, no tenemos más preguntas. Vamos a cerrar el acto. Quiero volver a agradecer a los profesores Peña, Rodríguez y Mayoral su presencia aquí, la presentación del libro, el esfuerzo que han hecho con esta obra, que yo creo que es muy útil. Recuerdo que la pueden descargar, como ha indicado Carlos Ocaña, el director general de Funcas, de la página web, de nuestra página web de Funcas. Quiero agradecer a todos los asistentes online su presencia. Espero que les haya resultado muy interesante, como nos ha resultado los que por lo menos hemos estado aquí. Y bueno, y nos vemos pronto. Muchas gracias.